Aló, ¿me escuchan? Buenas noches con todos. No. Buenas noches, buenas noches. Vuelve a activar tu micro, a ver, Lucía. No. Doctor, buenas noches.
Hola. Doctor, no sé si a la doctora le sirva o tenga el mismo problema, pero por ejemplo yo no puedo utilizar el micrófono del Blackboard a menos que ponga audífonos. Tal vez la doctora, si tiene unos audífonos, podría intentar ponerlo, actualizar el Blackboard y tal vez así podamos escucharla. A ver, le comentaremos eso. Aunque ella siempre ha entrado a la clase y no ha tenido problema, pero a ver. Sí, justo escuché comentarios, pero creo que no se me escucha igual como los audífonos. Pero dice, parece que podría haber algún Una, problema una con si te vez, pones una vez audífonos. que los pone, que Una vez que actualice te la los página. pones, actualiza la página. O sea, sales y Ya, vuelves a a ver, entrar. la estoy actualizando. Yo estoy con los audífonos. Sin problema. No te preocupes, a ver, ahorita lo solucionamos. A ver, ahí se me escucha. Hola. Hola, yo te escucho a ti. Pero porque estás, a ver, parece Por, que, por el teléfono, pero parece que quiere, a ver, a ver. No sé la verdad qué pasa porque acá todo lo tengo activado. a ver, eh, comparte tu presentación. Como pizarra, como archivo, ¿no? Están escuchando a la doctora, ¿no? Sí, doctor, a través de su Hola. ¿Escuchan teléfono. a la doctora? A través de usted, doctor. ¿Escuchan a la doctora a través de mi celular? Así es, doctor. Sí, A ver, habla fuerte, Lucy. Bueno, No, no, tendremos que hacerlo. a través del celular, pues. No hay problema. Ya, doctor. Vamos a intentarlo entonces, así. A ver, ahí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. Bueno, disculpen la demora, en verdad. Siento mucho este inconveniente, No te preocupes, Lucita. pero vamos a Vamos. intentar hacerlo lo mejor posible para que, bueno, todo salga bien. A ver. Bueno, el día de hoy vamos sobre electrolíticos, lo más común en lo que concierne a terapia intensiva. Así que vamos a hacer una revisión rápida de todos los electrolitos y la manera, digamos, más fácil de manejarlo. ¿Ok? A ver. Bueno, para empezar, siempre pongo una diapositiva de componentes en la Sí, sería bueno que apagues tu micro mejor, Lucy. sí, sí, yo lo apagué, doctor, porque me escuchaba doble, es verdad. Ahí le he puesto, ahí ya no se me escucha doble, ¿verdad? No. Ya, perfecto. Bueno, entonces les comentaba que siempre yo comienzo la diapositiva resaltando lo que son los fundamentos fisiológicos, precisamente porque esto de repasar, digamos, fundamentos que ya hemos visto en ciclos anteriores, como por ejemplo, qué componen los compartimentos corporales, y lo que concierne al peso corporal, entonces nos va a ayudar mucho aplicándolo con las fórmulas que vamos a ver a continuación para la corrección hidroelectrolítica. Ya recordemos pues que tenemos compartimento intracelular, y esto a la vez se divide y se comparte en porcentajes. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que también es importante conocer el valor, la concentración de los iones, de los electrolitos, tanto los cationes como los aniones, tanto en el extracelular como en el intracelular, y quienes predominan y sus valores. Entonces, esto obviamente lo tenemos que conocer porque a la hora de corregir un trastorno electrolítico,
nos va a permitir saber qué tanto corregir del electrolito, qué tanto nos falta, cuál es el déficit. Y precisamente, si nosotros conocemos el medicamento que nos va a ayudar a corregir ese trastorno y su valor, vamos a poder calcular la manera más exacta de corregir, ¿ya? Para ello también tenemos que conocer los conceptos básicos de ósmosis, osmolaridad y osmolaridad. Ósmosis precisamente lo entendemos como el movimiento de agua de un compartimento de menor concentración de solutos a una de mayor concentración hasta equilibrar esta solución. Y es precisamente que la osmolaridad, que viene a ser el número de miliosmoles en un litro de solución, es un concepto que vamos a aplicar mucho durante la corrección, sobre todo de sodio, de los trastornos de sodio. Precisamente cuando hablamos de osmolaridad o de osmolaridad, como veíamos en el concepto anterior, en relación al número de miliosmoles en un kilo de agua, estamos hablando o definiendo lo que es toxicidad. Y esta osmolaridad la podemos nosotros calcular en nuestra práctica diaria de una fórmula, que vendría a ser ya la actualizada, 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Antes entendíamos que se aplicaba también a esta fórmula el BUM o la urea, pero eso ya no se aplica más. Y obviamente cuando nosotros aplicamos fórmula, vamos a dar como resultado la osmolaridad efectiva en el cuerpo, que viene a ser entre 275 a 290 miliosmoles por kilo de agua, ¿ya? Que es de lo que predominantemente estamos conformados. Todo esto nos lleva a entender precisamente que los trastornos electrolíticos tienen su disfunción máxima a nivel de agua corporal total. Entonces vamos a revisar precisamente los trastornos más comunes, empezando por el sodio, que vendría a ser uno de los más frecuentes, llamadas también disnatremias, y las podemos clasificar como hiponatremias e hipernatremias. Sí, Lucita, parece que te has desconectado. Te has desconectado. Tu internet está un poco inestable. Sí. A ver, yo voy a... Yo voy a compartir la presentación que estabas hablando porque yo la tengo acá. Es otra, doctor, está un poco más actualizada. Ya, ni hablar. Entonces, a ver, intenta otra vez ingresar. A ver. Y debe ser la conexión, me imagino, no sé qué ha pasado, la verdad. A ver ahí. Está ahorita tratando de ingresar. Ya, entraste ahora sí. Ya, ¿ahí ven la pantalla? No, todavía, tienes que compartirla otra vez. Ya. Estaba lento y te estabas hablando y la diapositiva avanzaba muy lento. Te quedaste en la fórmula de la osmolaridad. Ya. ¿Ahí se comparte la pantalla ya? Recién está entrando, ya. Está cargando. Ya. Pon la fórmula de la osmolaridad. Ahí me parece que se quedó Ya. Ahí nos quedamos. en la fórmula de la osmolaridad. Ese es hiponatremia. Aquí. Ahí está, ¿verdad? Ahí. Ahí sí, ¿lo ven? Sí. Bien, precisamente les explicaba que la fórmula de osmolaridad efectiva o tonicidad se define mediante el cálculo de 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18, que es la fórmula actualizada, y el valor normal de la osmolaridad efectiva o tonicidad va entre 275 a 290 miliosmoles por kilo de agua. Precisamente les mencionaba que esto es importante para poder definir una parte o uno de los diagnósticos de las disnatremias, ¿no? En relación al sodio, tenemos la disnatremia más común, que sería la hiponatremia, que se define como sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Recordemos que este predomina a nivel extracelular, es el predominante nivel del extracelular, y las causas de hiponatremia en este caso
son precisamente por una ingesta de agua aumentada, ¿ya? O un defecto en la extracción del agua. ¿Ya? Precisamente la definición general sería que hay un exceso de agua en relación al sodio. Ahora, nosotros ya hemos visto probablemente en cursos anteriores, en fisiología, cómo es que se hace el diagnóstico de hiponatremia. Y esto siempre lo resalto porque hay que repasarlo, hay que estarlo leyendo constantemente, porque uno suele olvidarse de este algoritmo, que es bastante sencillo en realidad, es como seguir pasos que definen el diagnóstico poco a poco. Entonces, primero, tenemos que saber el concepto que ya hemos repasado. Lo segundo sería calcular precisamente la osmolaridad efectiva o la tonicidad para poder clasificar a la hiponatremia como hipotónica cuando la osmolaridad es menor de 275 o menor de 280 en algunas literaturas, como isotónica cuando va entre el valor normal de la osmolaridad efectiva, o una hiponatremia hipertónica cuando es mayor de 295. Cuando nosotros tenemos esta definición y estamos ante una hiponatremia hipotónica, esto a su vez nos permite clasificarla o subclasificarla de acuerdo al valor de la volemia. Puede ser una hiponatremia hipotónica, hipovolémica, hipervolémica o normovolémica. Y esto en relación a las causas que pueden ser en relación a la hipovolemia, pueden ser causas extrarrenales o renales propiamente. En relación a la hipervolemia, pueden ser también causas renales, causas extrarrenales relacionadas con cuadros de creación de tercer espacio, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, y la normovolémica asociada a trastornos ya diferentes a las causas renales, que podrían ser del sistema nervioso central o relacionadas a glándula suprarrenal o a glándula tiroidea. Entonces, una vez que nosotros definimos ello, también nos ayuda, como parte del diagnóstico para definir la causa más exacta, calcular la pérdida de sodio en orina. ¿Okay? Es por eso que muchos de estos algoritmos mencionan la natriúrica. Cuando es menor de 20, obviamente estamos ante una pérdida extrarrenal. Cuando es mayor de 20, está asociada a una pérdida propiamente renal, porque no debería tratarse de esa forma. Y cuando nosotros definamos la causa, es mucho más fácil corregir el trastorno. Recordemos que todo trastorno electrolítico debe buscar como fin único el poder corregir la causa subyacente, porque lo que vamos a hacer es reponer electrolitos de forma transitoria, pero si no corregimos la causa subyacente, evidentemente el reponer electrolitos no va a poder ayudarnos a largo plazo. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo siempre los invito a revisar este tipo de algoritmos porque es importante definir las causas. Entonces, una vez repasado esto, entendiendo cuál es la causa de nuestro trastorno, hay que entender también que hay situaciones en las que, en el caso de hiponatremia, hay que corregir el sodio de forma rápida, ¿ok? Porque podemos estar ante un caso de gravedad, de severidad. Y precisamente para eso voy a mencionar lo siguiente. La hiponatremia puede clasificarse a su vez en aguda o crónica. Aguda es considerada cuando es menor de 48 horas o cuando es mayor de 48 horas ya sería crónica. E incluso cuando nosotros no conocemos el tiempo en el cual se ha generado ese trastorno electrolítico, por ejemplo, llega un paciente de emergencia y hallamos un sodio que está alterado de forma significativa, de menos de 135, pero el paciente no presenta síntomas, digamos, lo vemos como crónico. Y en relación a la severidad, la clasificamos como leve, moderada y severa. ¿Ya? ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Precisamente porque las hiponatremias agudas, sintomáticas, son una emergencia y deben corregirse. Las crónicas, las leves o las moderadas, debemos pensarlo 2 veces para poder reponer sodio. En realidad, no estaría indicado.
¿ok? No estaría indicado de la forma en la que sí corregiríamos una hiponatremia aguda y sintomática. En estos casos de severidad, ejemplo, ¿no? Y lo más frecuente que podríamos ver en una emergencia por hiponatremia es un trastorno neurológico. Pacientes que vienen de repente con un pulsivo, un estatus, o pacientes que vienen con trastorno del sensorio. Y digamos que dentro del plan de trabajo que elaboramos para hallar la causa, pues encontramos una hiponatremia severa. Este tipo de casos son los que se corrigen. Y en estos casos, la recomendación es una intervención rápida mediante la infusión endovenosa de una solución salina hipertónica. En este caso estamos hablando de cloruro de sodio al 3% en un periodo de 20 minutos. Si nosotros estamos ante este caso agudo, sintomático, severo, pues al corregir también debemos hacer controles de anatremia. La recomendación es que se haga cada 20 minutos, mientras uno va evaluando al paciente de forma clínica. Quiere decir que no voy a esperar a que de repente llegue el resultado de laboratorio, sino que evaluándolo yo puedo valorar si es que mi tratamiento, digamos, administrado en este periodo, si veo una mejoría de la sintomatología, pues quiere decir que el tratamiento está siendo efectivo. Obviamente tengo que seguir controlando los electrolitos, o en este caso el sodio, como lo recomiendan, ¿no? Cada 20 minutos o después de haber administrado la solución hipertónica al 3%. ¿Podemos repetir la dosis? Sí, se puede repetir, dependiendo si nuestra valoración clínica lo permite. Quiere decir que si el paciente continúa sintomático, hay que repetir el tratamiento. Si el paciente corrige después de la primera infusión de cloruro de sodio del 3%, pues se valorará el sodio mediante el control laboratorial. Y de repente ya no va a necesitar una corrección tan rápida, sino una dosis en infusión ya para 24 horas con objetivos precisos de corrección del valor. ¿Qué quiere decir? Que yo en 24 horas debería tratar de optimizar este sodio no más de 10 miliequivalentes. Incluso algunas literaturas que ustedes van a revisar les van a mencionar que no más de 8 miliequivalentes en 24 horas, ¿ya? Que es lo recomendado. Y esto aplica tanto para la hiponatremia como para la hipernatremia, ¿ok? Esto hay que recordar. Entonces, como les mencionaba, luego podemos dejar también una infusión de solución salina hipertónica. Podría ser esta misma solución al 3% o un equivalente, y obviamente ir vigilando ya con un control más electrolitos la anatremia hasta que lleguemos a nuestro objetivo en las 24 horas. ¿Ok? Mientras tanto, también debemos continuar con la búsqueda de las causas subyacentes. Ahora, siempre es importante entender cómo es que se corrige la hiponatremia. Ya, pero... se fue la presentación. Se fue la presentación. Vuelve a entrar, vuelve a entrar. Parece que tu internet está muy inestable. Debe ser. A ver. Ponte cerca. ¿Estás en el hospital o en tu casita? No, estoy en mi casa, doctor. Me parece raro. Estás cerca al punto de entrada, al módem. A ver, vuelve a entrar, vuelve a entrar. ¿Pero se me escuchó lo último? Sí, estabas hablando de la última parte y ¡pum! De la hora que te avisé, en ese momento se fue. Ya. A ver, nuevamente les comparto la pantalla. Ahí. Sí, vuelve a compartir. Ahí estamos. La anterior retrocede, a ver. La anterior era la corrección de urgencia. Sí, y oculta esa regleta que aparece ahí de dejar de compartir, no, sino ponga ahí, donde dice ocultar, quítalo ese. Ocultar. ¿Ahí nos quedamos o ya la siguiente? La anterior. La anterior. ¿Esta? Donde dice cambio de sodio al suero 1 litro, no, la anterior. ¿Esta?
no veo que avance. ¿Ahí? ¿O se volvió a perder el internet? No, no parece que se ha quedado ahí, pero no veo que avance la diapositiva. A ver, Se fue otra vez. voy a tratar de conectarme por No, acá. pero ya cárgala nomás, cárgala nuevamente. Ya, Pero yo veo que la conexión ahorita está más estable ahorita. sí. Porque a mí también no me avanza. No me avanza la conexión. No me avanza la conexión aquí. A ver. Ya, que sí. A ver, ahora sí. Y lo peor es que estoy usando siempre la misma computadora, no esta otra computadora diferente. Eso me parece raro. Ahí, Comparte ahora. No te salía tu nombre ya, completo, ahora sí sale completo. ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahí Retrocede se ve la diapositiva. sí, retrocede la anterior. Ahí te quedaste, te estabas terminando esa diapositiva. Ahí. Sí. Bien. Bueno, precisamente les comentaba que una vez que uno valora clínicamente que el paciente ha mejorado la sintomatología, que nos ha llevado a corregir, digamos, el valor alterado severamente de sodio, pues podemos detener el tratamiento, ya basta con esta dosis que hemos administrado, y debemos hacer un control de la natremia después de estos 20 minutos de la administración. Sin embargo, si vemos que la sintomatología no cede... Luisita, perdóname, tú estás hablando otra vez, no estás usando tu micro, estás usando tu celular, ¿no es cierto? Sí. Apaga tu micro, ese te quita acá, ese también te puede ayudar. Apaga tu micro, a ver. A ver. Porque estás hablando a través del celular. A través del micro. Y a través del celular y estoy usando mi audífono, ¿no? Ya. Sí, a ver, sí, porque si no se va a cortar otra vez. Ahí. Ahí se sigue viendo. Sí, está viendo, recomendación de la infusión. Ya, perfecto. Entonces, una vez que hemos corregido el trastorno, digamos, de forma aguda, podemos dejar una solución salina hipertónica, la misma, que es cloruro de sodio al 3%, hasta que los síntomas remitan totalmente o la natremia pues llegue a nuestro objetivo final. Están escuchando todos, ¿no? ¿Cómo? ¿Están escuchando todos la Sí, presentación? doctor. Ya, sí, perfecto. Continúa, Lucita. Hasta que la natremia aumente hasta 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Ok? Se fue la... Entonces, no vemos la presentación, no vemos la presentación. Entonces es el internet, doctor. Doctor, lo que no también sé se puede... qué pasó. Porque Ya cargó. Conectada. Ya cargó. Terminemos con esta parte del sodio. Terminemos con esta parte del sodio, Lucita, por favor. Continúa nomás. Ya. Ok, entonces les comentaba que para poder luego, ya cuando uno ha corregido de forma aguda el trastorno severo, también es importante calcular cuánto más de sodio voy a seguir corrigiendo. Obviamente yo tengo como objetivo corregir no más de 10 miliequivalentes en 24 horas, pero existe una fórmula que es la fórmula de Adroguema-Díaz que nos explica cuánto de sodio voy a corregir en función a la infusión de cloruro o la solución que yo administre al paciente. Entonces, esta fórmula precisamente nos explica lo siguiente. ¿Cuánto va a cambiar el sodio
si yo administro 1 litro de la infusión, ejemplo de lo que hemos usado ahora, cloruro de sodio al 3%, ¿no? La fórmula entonces describe que voy a restar sodio, la concentración de sodio de la infusión, menos el sodio sérico sobre agua corporal total más 1. Y precisamente es por eso tan importante entender o recordar las fórmulas fisiológicas en relación a los compartimentos y cómo calcular el agua corporal total. Entonces, siempre coloco un caso clínico para hacerlo un poco más fácil de entender. Teníamos una paciente mujer de 65 años con antecedente de hipertensión, la paciente de 60 kilos, ella vive sola, en los últimos días sufre de episodios de desorientación, inestabilidad en la marcha y hoy luce somnolienta. Al examen físico, el Glasgow está en 14, letárgica, edema de miembros inferiores, de forma bilateral, y cuando le hacemos los exámenes laboratoriales en emergencia, lo que más resalta es el valor alterado de sodio, que es 115. Obviamente, también se le realiza una tomografía cerebral y pues no hay lesión. Entonces, digamos que su trastorno, que radica básicamente en trastornos neurológicos, porque altera el Glasgow, está letárgica, ¿no? Y esto ha ido progresando con los días, pues se relaciona con el valor de sodio, que es, dentro de la clasificación, un valor severo, ¿ok? Entonces, obviamente, podemos aplicar el algoritmo diagnóstico solamente si no es una emergencia, ¿ya? En este caso, no olvidemos los pasos del algoritmo, ¿no? Calculamos la osmolaridad para poder entender que es una hiponatremia, hiposmolar o hipotónica. Calculamos la volemia de la paciente. Probablemente, en este caso, no nos escriben que esté deshidratada, ¿no? Podría estar normovolémica. Y bueno, se van aplicando los pasos que hemos comentado al inicio, ¿no? Incluso si tenemos la disponibilidad de osmolaridad urinaria, sodio urinario, pues sería ideal, ¿ya? Y se aplica la fórmula de Adrogué si ese no es un cuadro agudo, severo, sintomático, ¿ya? Se determina entonces cuánto de sodio debo corregir en ella en 24 horas. Entonces, planteamos dos soluciones, ¿no? Siempre vamos a empezar con el planteamiento de si yo corregiría este trastorno en esta paciente con suero fisiológico al 9 por 1000. Recordemos que en al inicio de la presentación nos mencionaba precisamente cuántos milequivalentes de cada electrolito tenían la solución. Entonces, el suero fisiológico tiene en 1 litro 154 milequivalentes de sodio. Si yo aplico la fórmula de Adrogué-Díaz y lo que quiero es corregir el trastorno de esta paciente con cloruro de sodio al 9 por 1000, voy a tener lo siguiente. Voy a aplicar que mi sodio infundido o mi sodio en infusión es 154 milequivalentes menos el sodio sérico que he dosado en ella, que es 115, sobre el agua corporal total más 1. Dado que se trata de una paciente adulta mayor de 70 kilos, me sale que es 30 el agua corporal total y le sumo la unidad. Eso me da un resultado de 1.25 milequivalentes por. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo le administro 1 litro de suero fisiológico a esta paciente, de suero fisiológico al 9 por 1000, yo le voy a corregir el sodio en 1.25 milequivalentes. Pero digamos que yo lo que quiero es corregirla en 24 horas, 5 milequivalentes. Quiero reponer ese sodio de 115 a 120, ¿ok? Sin apurarme, sin llegar, digamos, al límite de la corrección en 24 horas. Y para ello, si yo solo uso suero fisiológico, tendría que usar aproximadamente 4 litros de esa solución en 24 horas, lo cual sería contraproducente para la paciente porque se trata de una paciente hipertensa, probablemente con cardiopatía de fondo, y lo único que voy a generar es un edema agudo del pulmón. Por lo tanto, existen otro tipo de soluciones en las cuales hay mayor concentración de sodio y que yo voy a poder corregir llegando a mi objetivo con menos cantidad de volumen. En este caso, si yo, por ejemplo, utilizo o administro una solución de cloruro de sodio al 3%, esa solución al 3%
sobre agua corporal total más 1. Esto me sale que, como resultado me sale 2.8 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir? Que si yo administro 1 litro de solución al 3%, el sodio va a subir 12.8 miliequivalentes por litro. Es bastante sencillo en realidad, solo es cuestión de saber aplicar la fórmula. Pero yo no quiero corregir 12.8 miliequivalentes a esta paciente en 24 horas. Evidentemente solo quiero corregir 5 miliequivalentes para no sobrepasar mi margen de seguridad, que serían 10. Por lo tanto, si yo quiero corregir 5 miliequivalentes de sodio en 24 horas, de esta solución al 3% tendría que usar solamente 390 mililitros en 24 horas. Y esto lo coloco en una bomba de infusión para que pueda pasar con seguridad en las siguientes horas. Y obviamente, dentro del tratamiento se tiene que considerar el control del sodio cada 4 a cada 6 horas, porque también cabe la posibilidad de que se corrija un poco más rápido y tenga que suspender la infusión. Entonces, siempre hay que estar atentos a ello. No sé si hasta ahí me entendieron, porque esta parte es bastante fundamental en realidad con respecto al tratamiento. ¿Sí? ¿Todos me escucharon? Sí, está claro, Lucy. Perfecto. Ahora, siempre la siguiente pregunta es, pero doctora, ¿no tenemos así nomás a la mano una solución de cloruro de sodio al 3%? Entonces, hay varias fórmulas en realidad van a encontrar a lo largo de lo que van a compartir con los colegas, que cada uno tiene una fórmula para poder elaborar una solución hipertónica al 3%, o una solución al 45%, etcétera. Entonces, hay fórmulas de crearlo. ¿Y con qué lo creamos? Precisamente usando suero fisiológico, o sea, el 9 por 1000, y usando las ampollas de hipersodio, también así llamadas hipersodio. Se fue o tu de presentación, cloruro de Lucita. 20%. Se fue tu presentación otra vez. Se fue, no lo creo. Justo en esta parte tan interesante. Ya lo está cargando, ya se está cargando otra vez. ¿Sigue compartida? Sí, sí, ahorita se está cargando otra vez. ¿Sí se compartió? Sí. A ver, Entonces, alguien quería... A ver, creo que Ilan Joel que levantó la mano para algo. ¿Querías decir algo, Ilan? Sí. Del anterior no entendí de dónde salieron los 390 centímetros cúbicos que mencionó. Sí entendí la fórmula, Por pero regla, no entendí por regla de tres simple, Ilan. Si con 1000 de 513 le das 12.8, si quiero ponerle 5, ¿cuánto le voy a poner? Una regla de 3 simple. Ya. Ok, gracias. ya. Que cómo calculo cuánto de volumen le voy a poner finalmente. Claro, es una regla de 3 simple, nada más. Si con 1 litro de esta solución al 3% le iba a proporcionar 12.8 miliequivalentes, ¿no? O sea, es 1 litro, 12.8 miliequivalentes X, o sea, ¿cuánto me permite solo corregir 5 miliequivalentes? Sería entonces 1 litro por 5 o 1000 cc por 5 sobre 12.8 me sale 390 cc o mililitros de la solución de cloruro de sodio al 3%, ¿no? ¿Hasta ahí sí quedó claro cómo es esa parte final? Sí, Lucita. Listo. Entonces les decía que muchas veces nos hacemos la pregunta de cómo formulamos una solución hipertónica, que no la tenemos a la mano, no existe la presentación propiamente en las unidades de cloruro de sodio al 3%. Pero sí tenemos las ampollas de cloruro de sodio al 20% y suero fisiológico, que es el cloruro al 9 por 1000. Entonces, para formular una solución hipertónica al 3%, yo aplico siempre esta fórmula. También es un mini algoritmo, digamos, en la cual yo coloco en la parte superior la solución del 9 por 1000 y en la parte inferior la solución al 20%. Avanza la diapositiva, no ha avanzado la siguiente. ¿Ahí? Ya está. Ahora sí me parece que... Sí, está bien, está muy bien, ahora sí. Perfecto. Entonces, lo que yo hago precisamente es colocar esta solución, digamos, de esta forma el algoritmo, ¿no? La solución al 9 por 1000, la de cloruro de sodio al 20%, y lo que quiero formular es la solución al 3%. Hago una
primero una resta, ¿no? El 3% menos el 0.9 me sale 2.1 y luego resto 20% de 3 y sale 17. Estos ambos resultados sumados me salen una constante que debería ser 19.1. Ahora, ¿cómo aplico esta constante? Precisamente voy a dividir el valor el valor inicial, que sería 17 sobre la constante 19.1 por 1000, y eso me va a dar como resultado el volumen que yo voy a usar de suero fisiológico, que sería en este caso 890 mililitros de suero fisiológico, lo que equivale a 138 mil equivalentes de sodio. Y, por otro lado, voy a calcular cuántos mililitros de cloruro de sodio del 20% voy a usar. El valor que resultó de la segunda resta, que es 2.1, sobre la constante por 1000, me resulta que es 110 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Obviamente, cada ampolla de cloruro de sodio tiene 20 mililitros, por lo tanto, si yo quiero 110, voy a usar aproximadamente 5.5 ampollas. ¿No? ¿Para qué? Para que me dé un resultado de 374 milequivalentes de sodio. ¿Por qué les pongo al final los milequivalentes? Los milequivalentes de sodio en relación al volumen de cada una de las soluciones. Precisamente porque si yo sumo 890 mililitros de suero fisiológico más 110 de cloruro de sodio, el 20%, eso me va a dar 1 litro de solución. Pero esta solución va a tener 138 milequivalentes más 374, lo cual me da aproximadamente 503. Entonces ya tenemos una solución en volumen que es 1 litro, y en milequivalentes sería una solución al 3%. ¿Ok? Vuélvelo a cargar, vuélvelo a cargar, que puede se ha ido la conexión ahí. Vuélvelo a cargar otra Ahí vez. está. No, ¿Se cargó? no, todavía no. Te fuiste, Sí, ahí está cargando nuevamente. Sí. Ahora sí, ¿no? te fuiste, todavía te has salido del sistema, estás entrando otra vez. ¿Ya? Carga la presentación, Lucita. Está cargando ya. Ya, listo. ¿Cargó ahí? Bueno, Sí. en realidad con esta explicación terminaba el tema de la corrección de sodio en relación a hiponatremia. Sí, cuando has terminado, se ha ido, así que no hay problema. Me parece que sí ha quedado claro. Que se pone solución salina fisiológica arriba al 0,9%, de abajo el cloruro de sodio, y al 3%, y en forma cruzada se resta, y luego se sale 17, 2.1, y te sale 19, y vas a determinar el volumen de cloruro de sodio al 9 por 1000 y el volumen de solución hipertónica, ¿no? Perfecto. 17 entre 19 es el 17, o el 2.1 entre 19 multiplicado por 1000 te sale el volumen de cloruro y el volumen de cloruro de sodio al 20%. Perfecto. ¿No? Porque se ha restado en forma cruzada. Está muy bien. Una forma rápida, porque no es sencillo entender esto y me parece que es una fórmula muy sencilla. Muy buena. Sí, la verdad es que yo prefiero aplicar la fórmula porque muchas veces solemos nada más aprenderla de memoria, ¿no? O sea, ¿cuánto son 5.5 ampollas? Pero en realidad cuando te pidan formular otra solución, es mejor que tengamos claro realmente cómo se formula, ¿no? No solamente el valor de memoria. ¿Ya? Perfecto. Bueno, lamentablemente esto está yendo súper lento, más rápido, pero vamos a terminar creo con sodio. Vamos a continuar con hipernatremia, que se define como un sodio mayor a 145. En este caso también la causa más común de hipernatremia se da por el aumento de ingesta de sal o porque hay un déficit de ingesta de agua. Entonces, en este caso, lo primordial es estimar la volemia en el paciente y obviamente hacer un buen examen clínico, un buen examen físico. Así como también tenemos algoritmos en hiponatremia, en hipernatremia manejamos este tipo de algoritmo un poco más pequeño,
por la clasificación, pero siempre resaltando que hay una valoración del estado de la volemia, ¿ok? La volemia básicamente lo vamos a valorar a través de presión arterial, frecuencia cardíaca y lo que observemos en el examen físico, ¿no? Si el paciente está deshidratado, si la piel se reseca, las mucosas, etc. Entonces, esto nos va a permitir clasificar la hipernatremia en hipovolémica, hipervolémica y euvolémica, y esto a la vez nos explica cuáles son las causas más comunes, ¿ok? Para ello, tenemos que entender que hay algunos pilares para corregir la hipernatremia. Primero, como todo trastorno electrolítico, corregir la causa de base. Luego, calcular el déficit de agua. Y hay, obviamente, una causa, siendo una de las causas más comunes, el déficit de ingesta de agua, tengo que entender cuánto de agua realmente le falta al paciente para corregir esta hipernatremia. Luego, seleccionar la ruta o la vía de administración de los fluidos, determinar el estado de la volemia y, obviamente, si esa también es aguda o crónica, para poder corregirla de forma inmediata o tal vez simplemente monitorear si es que el paciente no tiene síntomas. ¿Ok? Entonces, para ello también teníamos una fórmula previa, ¿ya?, de corrección de hipernatremia en relación al déficit de agua total, ¿ok? Que se define por el agua corporal total por 1 menos el sodio deseado sobre el sodio sérico, ¿ok? Sin embargo, en este caso también podemos aplicar la fórmula de Adrogué-Díaz, ¿ok? Esto a mí me parece mucho más práctico que la fórmula anterior, pero sí quiero resaltar lo siguiente. No toda hipernatremia se trata con, digamos, soluciones endovenosas. La primera forma de corregir una hipernatremia debe ser idealmente la vía enteral, la vía oral, ¿ok? Si es que el paciente puede tolerar esta vía, quiere decir si puede tomar agua, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene déficit de agua, pues lo más sensato sería que es darle agua, ¿ok? Y esto pasa mucho con las personas de la tercera edad, por ejemplo, que realmente a veces viven solas, no se hidratan lo suficiente y vienen a emergencia con ese trastorno de sodio y pues es sencillo como que hay que darles agua. Sin embargo, si el paciente tiene un estado de hipernatremia hipovolémica, está deshidratado, clínicamente severamente afectado, pues obviamente hay que recurrir a la vía endovenosa, sobre todo si no tolera la vía oral, ¿ok? Entonces, cuando les hablaba de la fórmula de Adrogué-Díaz, también es interesante cómo para ambos trastornos podemos aplicar la misma fórmula, pero la interpretación va a ser totalmente diferente. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente varón de 70 años, antecedente de demencia leve, desde hace 5 meses, vive solo en casa, y hace 24 horas presenta inestabilidad para la marcha, mayor cuadro confusional. Lo llevan a emergencia y el sodio, obviamente después de haberle hecho toda la batería de exámenes, para descartar de repente algún trastorno propiamente neurológico, como un DCB, ¿no? O tal vez algo que haya surgido dentro de su cuadro demencial, pues encontramos que el sodio está en 170. Probablemente este señor no se ha hidratado, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé cuánto de agua le voy a dar a este paciente, ¿no? Aplicando la fórmula de Adrogué-Díaz, vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? El agua libre, el agua sola, digamos, el agua que yo le quiero dar al paciente, obviamente tiene 0 miliequivalentes de sodio, ¿ok? Entonces, ese es el primer valor que yo voy a colocar aquí, ¿no? De mi infusión o del agua que yo le voy a dar es 0, menos el sodio sérico, que en este caso sería 160, sobre agua corporal total más 1 litro. Esto quiere decir que al paciente le falta, en negativo, obviamente, 4.5 miliequivalentes de sodio y, evidentemente, el resultado es menos 4.5 miliequivalentes de sodio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que yo por cada litro de agua que le dé al paciente, voy a disminuir el valor de sodio en 4.5 miliequivalentes, ¿ok? Entonces, la aplicación
es la misma. Hay que reemplazar los valores y luego interpretarlos. De acuerdo al resultado, vamos a entender que por cada litro de agua que yo le dé, el sodio va a bajar 4.5 miliequivalentes, ¿ok? Por lo tanto, si yo le quiero corregir el sodio de 160 a 155, también hago una regla de 3 simple, ¿no? Si por cada litro de agua baja 4.5 y yo quiero bajar 5 miliequivalentes, por ejemplo, ¿cuánto de agua necesito? En este caso serían 1.260 mililitros de agua nada más, ¿ok? No sé si hasta ahí quedó claro lo que es sodio. Sí, Lucita, quizás una cosa importante es que cuando tú dices agua libre, ahí dices puesto por cada litro de agua libre, estás hablando de que si le vas a administrar esa agua libre vía enteral, ¿no es cierto? Y tú le darías, enteral, pero tú le darías agua destilada o agua libre bien endovenosa, si no lo tolera vía enteral. No, en realidad lo recomendable es dar una solución hipotónica, ¿no? O sea, no dar agua libre por vía endovenosa, ni tampoco agua destilada, no es lo más recomendable. Pero sí formular una solución medio normal de repente sería. con dextrosa, claro, ¿no? Con una dextrosa y de repente un cloruro de sodio al 20%. Y de tal forma también aplicarla mediante esta fórmula y corregir el sodio con esa solución endovenosa, ¿no? ¿Sí, hasta ahí quedó claro? Sí, continúa, Lucita. Sí. Bien. Bueno, en realidad los siguientes trastornos también son frecuentes en las unidades hospitalarias. Por ejemplo, tenemos trastornos de potasio. Precisamente en los pacientes que de repente tienen mayores comorbilidades, como enfermedad renal o enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces hay que entender bien cómo se debe corregir. En relación al potasio, tenemos principalmente la hipocalemia como trastorno, definido como un potasio menor de 3.5. También tiene una clasificación de severidad en leve, moderado, severo, y que recomienda que la corrección endovenosa de potasio sea siempre ante trastornos severos o ante algún cambio de potasio, o sea, definición de hipocalemia con repercusiones cardiográficas, ¿ok? O con cambios electrocardiográficos o trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, para ello también debemos revisar las causas más frecuentes de hipocalemia. Siempre les dejo aquí un cuadro para que lo revisen. En realidad hay infinidad de causas, pero obviamente dentro de las principales, por ejemplo, que vamos a poder ver son uso de medicación, por ejemplo, diuréticos, también por pérdidas, ¿no? Que pueden ser pérdidas renales, extrarrenales, y dentro de las extrarrenales tenemos las digestivas, diarrea, uso de laxantes, vómitos, ¿ok? Y yo siempre les invito a revisar este tipo de algoritmos porque hay un montón de diagnósticos diferenciales que podemos aplicar en nuestra práctica médica, ¿ok? Entonces, el diagnóstico se hace mediante una buena historia clínica, un buen examen físico, y siempre también descartar causas de pseudohipocalemia que pueden existir. Ejemplo de ellos son leucocitosis extremas, ¿no? Estamos hablando de leucocitos más de 100.000, por ejemplo, que puede ser una causa de pseudohipocalemia, no es una hipocalemia real. Y lo tercero sería determinar la causa subyacente, ¿ya? La principal causa o que no le estamos aportando el suficiente potasio necesario o que hay una pérdida excesiva, ¿ok? Por las causas que ya he mencionado. Y mecanismos fisiopatológicos de esto pues son dos principalmente, ¿no? Por una redistribución de potasio a través de la membrana celular, donde se desplaza el potasio al intracelular, por ejemplo, casos de alcalosis, uso de insulina o de beta-adrenérgicos o de hipotermia, como causas más frecuentes, o por una reducción del potasio corporal total, que puede ser por una reducción en el aporte o por un aumento de la pérdida ya sea renal o gastrointestinal. Ya eso siempre hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, hay que entender también que hay requerimientos básicos para una persona y lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Idealmente, cuando hay una hipocalemia y es leve o moderada, se debe corregir por vía oral, ¿ok? Tenemos suplementos que son el gluconato de potasio, el
potasio, siempre lo van a encontrar a disponibilidad y eso se le puede dar en presentación de cápsulas a los pacientes para que corrijan sus trastornos crónicos, sobre todo. Sin embargo, si hay un paciente con una hipocalemia severa o con una hipocalemia que condiciona cambios electrocardiográficos o trastornos del ritmo, obviamente debe corregirse de forma endovenosa, ¿ok? Sobre todo si el paciente está con intolerancia a vía oral o hay una sospecha de hilio paralítico o una hipopotasemia grave, como ya les había mencionado, asociado a trastornos de ritmo, infarto agudo del miocardio o disistema. Entonces, para corregirlo, usamos evidentemente el cloruro de potasio al 20%, ¿ya? Pero hay que entender de qué está compuesto este cloruro de potasio. El cloruro de potasio al 20% o el calium, también llamado así, contiene 2 gramos de potasio, ¿ok? Y 2 gramos de potasio equivale a 26.8 milequivalentes. Si lo redondeamos son 27 milequivalentes, ¿ok? Y eso es importante que lo sepamos, porque así vamos a poder entender cuánto vamos a corregir de potasio. Ahora, ¿cómo se administra la corrección de potasio endovenoso? ¿Se puede administrar por vía periférica? Sí, siempre y cuando solamente querramos administrar 10 a 20 milequivalentes, ¿ok? Esto diluido en suero fisiológico, no se recomienda en dextrosa, ¿ya? Sin embargo, cuando es mayor la cantidad de milequivalentes que se van a administrar, lo ideal sería una vía central, porque puede causar flebitis, ¿ok? Entonces, en este caso, también tenemos una fórmula que normalmente van a ver en la práctica de repente que no muchas personas lo aplican, pero yo siempre la menciono porque nos va a dar una mayor precisión de lo que queremos corregir, ¿no? En este caso tenemos un paciente varón de 70 kilos con un control de potasio en 2.6 y vamos a decir que pues está en el límite, ¿no? De lo moderado a severo. Espérate un ratito que te has desconectado, me parece. ¿Sí? ¿No estoy en el ejemplo del paciente? Sí, estás en el ejemplo. Ya. Ahí estoy. Y ahora sí. Listo. Entonces, aplicamos una fórmula que vendría a ser el potasio, o sea, el potasio que yo quiero obtener, digamos, después de la corrección, menos el potasio real, por 1 milequivalente por kilo, que vendría a ser los kilos del paciente, más 30, que es una constante, ¿ya? Entonces, si yo quiero corregir, por ejemplo, ¿no? El potasio de 2.6 a 3.5, voy a restar 3.5 menos 2.6 es 0.9 por 70 kilos, esto lo multiplico y le sumo 30. El resultado total son 93 milequivalentes, ¿ok? Entonces, si yo quiero reponer 93 milequivalentes, obviamente lo voy a tener que hacer por una vía central y dado que una ampolla de cloruro de potasio el 20% equivale a 27, aplicaré más o menos 3.4 ampollas en 24 horas, ¿ok? Obviamente también se debe hacer un control de potasio posterior a la corrección, idealmente, porque tenemos que calcular que si bien estamos reponiendo, también siguen habiendo pérdidas que podrían ser renales o digestivas, entonces, y si no hemos corregido la causa subyacente, pues va y vamos a tener que seguir reponiendo, ¿ok? Por eso es tan importante al final corregir la causa subyacente, o al menos identificarla para entender cómo se va a ir comportando nuestro paciente y cuál va a ser nuestro protocolo de corrección, ¿ya? Bueno, también encontré estas fórmulas que básicamente nos explican lo mismo, ¿no? Cómo calcular el déficit de potasio y, digamos, solamente cambia un poco el algoritmo, la constante, ¿no? En este caso 0.4, pero nos explica cuánto de potasio deberíamos reponer, ¿ok? Pero para mí la fórmula más precisa, más sencilla de recordar sería potasio esperado menos potasio real por la cantidad de kilos del paciente más 30, ¿ok? Y eso es aproximadamente lo que debo corregir. Ahora, en relación a la hipercalemia, tenemos que se define como un potasio mayor de 5.5. También vamos a revisar en los algoritmos que les estoy presentando las causas más frecuentes, ¿ya? Y entender cuándo se corrige una hipercalemia. También, ¿no? Cuando un potasio es mayor de 8, ya estamos hablando de una hipercalemia severa.
una hipercalemia, independientemente de que causa debilidad muscular severa o cambios electrocardiográficos, también es potencialmente peligroso para la vida y requiere un tratamiento inmediato. Entonces, para el tratamiento de hipercalemia tenemos varios pasos a seguir. En realidad, me imagino que este cuadro lo han visto más de una vez, ¿no? En el cual nos explica qué tratamiento aplicar de acuerdo a tu, digamos, a tu acción, ¿no? Siempre empezamos aplicando, administrando gluconato de calcio al 10%, precisamente porque tiene un efecto sobre el potencial de membrana, ¿no? Es un antagonista. Entonces, la recomendación en este caso es aplicar o administrar gluconato de calcio al 10% en aproximadamente 1 o 3 minutos, y esto permitirá que haga un efecto a nivel de la membrana, ¿no? Entonces, siempre debemos recordar que ese es el primer paso para el tratamiento de una hipercalemia. Lo siguiente también podría ser administrar los medicamentos que vemos aquí, por ejemplo, una solución de insulina con glucosa para no causar, obviamente, una disminución de la glucosa significativa por la administración misma de la insulina, ¿ya? Eso también va a permitir, por otro mecanismo, capturar el potasio, ¿no? Dentro de las células. O sea, va a introducir el potasio a las células. Podemos aplicar también bicarbonato, ¿ya? Esto también, por el mismo mecanismo, va a permitir que el potasio entre a la célula. O, en este caso, también se menciona el uso de cayexelato, perdón, pero que normalmente de repente no lo vamos a tener disponible en todas las unidades, tal vez solo en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, lo más importante que quiero que recuerden es que, más allá de la aplicación o administración de estos medios correctivos, que son varios los que tenemos a la mano, finalmente si la hipercalemia es refractaria a todos estos tratamientos, y se dan cuenta que son varios los que podemos aplicar, el paciente tendrá como una opción, como última opción, ir a una hemodiálisis, ¿ok? Para poder extraer todo el potasio que, digamos, está circulando en el extracelular de forma anormal y que va a causar, obviamente, una repercusión a nivel, sobre todo cardíaco, ¿ya? Y que puede ocasionarle la muerte, ¿ok? Entonces, siempre tratemos de revisar estos mecanismos, porque precisamente estos 3 mecanismos de acción nos relatan qué medicamento administrar, y lo más común es lo que les he mencionado, pero siempre entender que cuando es refractario el tratamiento médico, el paciente debe ir a hemodiálisis, ¿no? Para salvaguardar su vida, ¿ok? En el caso de los trastornos de calcio, magnesio y fósforo, que es lo último que voy a mencionarles en esta presentación, y les agradezco mucho la paciencia, de verdad. En realidad yo siempre resalto que hay 2 cosas que entender en este tipo de citas, ¿no? Primero, saber los fundamentos fisiológicos, o sea, cuánto realmente de aporte necesito yo diario de calcio, de magnesio, de fósforo, cuánto se pierde, ¿ok? Y al final entender con qué se corrige, ¿no? Y obviamente, así como conocemos las ampollas de sodio, el 20%, de potasio, el 20%, entender también cuánto equivale o cuánto tiene equivalencia una ampolla de calcio, de gluconato de calcio, o una ampolla de sulfato de magnesio, o una ampolla de fósforo, ¿ok? De fosfocalio. Entonces, en relación al calcio, estos son los valores normales. El calcio total plasmático está entre 8.4 y 10.5. Ese es el calcio que está unido a proteínas, el calcio total. Y lo que normalmente nos va a determinar el trastorno es el calcio iónico, ya que es la fracción activa. Entonces, esto también va a dar un valor de 4.6 a 5.1. ¿Ok? Si solo tenemos el valor de calcio total plasmático, siempre debemos corregirlo en relación al valor de algunos. ¿Ok? Eso sí, hay que aplicar la fórmula. Ahora, debemos entender que hay causas, obviamente, causas que pueden ser pseudohipocalcemias o propiamente hipocalcemias en relación a, digamos, la patología de fondo que tenga también el paciente, ¿no? O la condición
que tenga el paciente de base. Ejemplo, ¿no? Puede ser por una salida desde la sangre, ya una salida ¿ya? Y también puede ser por un aporte disminuido desde las unidades óseas. Entonces esto se da mucho en los pacientes que eran quemados, sépticos, en shock, ¿ya? O por aporte disminuido desde el intestino, también un calcio que no se absorbe, en caso de síndrome de mala absorción. Ya esas son las causas más frecuentes. Ahora, ¿cuándo se corrige? Lo que más resalta, siempre el tratamiento de corrección rápida es solamente si condiciona un cuadro de emergencia. Y en este caso, un cuadro que esté caracterizado por trastorno neurológico como convulsiones y o también puede ser trastorno del electrocardiograma, ¿no? Un trastorno del ritmo cardíaco. Entonces, siempre hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, se descarta causas de pseudohipocalcemia, como lo habíamos visto en el algoritmo, se determina el valor del calcio iónico y se corrige. También a la par tenemos que dos tipos de electrolitos, en este caso magnesio y fósforo, porque también su disminución puede condicionar un caso de hipocalcemia, ¿ok? Entonces, por más que nosotros repongamos calcio, si no corregimos los otros electrolitos, no va a poder solucionarse el problema, ¿ok? Y obviamente dentro del algoritmo descartar causas renales, hepáticas y propiamente de los trastornos hormonales, vitamina D, ¿ok? Ahora, el tratamiento entonces de la hipocalcemia se va a dar si es aguda y sintomática, ¿ok? Generalmente con un calcio menor de 7 miligramos por decilitro, y lo que usamos para corregirlo es precisamente el gliconato de calcio, al 10%. Viene en ampolla, la ampolla es de 10 mililitros, y esto equivale a 90 miligramos de calcio elemental. Ese es el calcio que llega de forma efectiva, ¿ok? Entonces, lo que nos recomiendan que en un cuadro agudo, sintomático, se puedan aplicar o administrar de 1 a 3 ampollas, ¿ok? De gliconato de calcio 10% diluidos en 100 cc de dextrosa o de cloruro de sodio y se administre en unos 15 minutos. Esto si el cuadro es severo, que se caracteriza, como les mencioné, por convulsiones o por trastornos electrocardiográficos. Pero si es crónico, obviamente también debemos optar por preferir la vía oral o la vía enteral, y si no, también podemos corregirlo en 24 horas administrando 10 ampollas de gliconato de calcio ya en 1 litro de dextrosa, ¿ok? Y esto pues administrado de forma lenta, ¿ya? Obviamente también dosando cada 4, cada 6 horas el valor de calcio, sería ideal el monitoreo. Ahora, en el cuadro de hipercalcemia, que se define como un calcio estérico mayor a 10 miligramos por decilitro, tenemos que las causas más comunes son el aumento de la resorción ósea, ¿ok? El aumento de la absorción intestinal y fármacos, o sea, toxicidad por fármacos. Bueno, en realidad sí se ve, pero lo más frecuente es el aumento de la resorción ósea o el aumento de intestinal, ¿ok? Entonces, en este caso también podemos clasificarlo como leve, moderado, severo, aquí tienen los valores, y como cualquier trastorno electrolítico se va a corregir de emergencia, de forma rápida, si es que hay manifestaciones clínicas neurológicas o digestivas o renales. En este caso, lo que debemos hacer es hidratar al paciente, se hidrata con solución fisiológica o con cloruro de sodio 9 por 1000, para que le brindemos una mayor capacidad al mismo de eliminar el calcio por la vía renal. También se pueden aplicar diuréticos, ¿ya? Lo siguiente sería inhibir la resorción ósea. Para ello podemos usar ácido zoledrónico o candronato, ¿ok? O también, en el caso de que queramos disminuir la absorción intestinal de calcio, podemos usar corticoides, ¿ya? Y por último, si obviamente esto es refractario al tratamiento médico, también hay que entender que el paciente puede llegar a una hemodiálisis. Porque recuerden que esto causa trastornos electrocardiográficos, trastornos del ritmo, y puede llevar también a la muerte del paciente, incluso por convulsiones. También un estatus convulsivo también puede llevar a la muerte del paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso para poder aplicar el mecanismo de corrección, ¿ya?
hace paso a paso los tratamientos médicos y que luego, si es refractario, tendría que ir a la hemodiálisis. ¿Ok? En relación al magnesio, tenemos que es uno de los electrolitos que de repente no lo usamos a diario, pero su trastorno, su déficit puede causar trastornos electrolíticos a la par, ¿no? Simultáneos. Entonces es importante que sí lo dosemos, sobre todo si estamos ante un caso de trastorno electrolítico, ya sea de potasio, de sodio, de calcio, de fósforo, porque si no corregimos el trastorno de magnesio, ninguno de los se va a poder estabilizar. Entonces, entendamos que el valor de magnesio normal va de 1.5 a 2.5 miliequivalentes, tenemos ahí requerimiento diario y lo que nos aporta la dieta, ¿ok? Ahora, hablamos de hipomagnesemia con un magnesio menor de 1.7, ¿no? Dado por la disminución de la ingesta o una disminución en la presión intestinal. Hay que tener en cuenta esto en pacientes alcohólicos, ¿ok? O síndromes malabsortivos, o por un aumento de la pérdida de biliar. También puede ser por uso de diuréticos o por síndromes de redistribución, en el caso de pancreatitis, síndrome de buen sangriento, y también secundaria de drogas. ¿Ok? Estas son las causas más frecuentes para que puedan revisarlas y recordarlas. Ahora, ¿cuándo corrijo un cuadro de hipomagnesemia? Obviamente cuando el cuadro es sintomático, y esto es corrección de emergencia, ¿no? Cuando el cuadro es sintomático, generalmente asociado a un magnesio menor de 1 miligramo por decilitro, o cuando es sintomático severo, ¿ok? Entonces, ¿con qué lo corrijo? También hay que conocer las ampollas de sulfato de magnesio, ¿ok? Que tiene o equivale a 2 a 4 gramos de magnesio, y esto lo diluimos en 100 mililitros de suero y lo aplicamos aproximadamente, lo administramos en 10 minutos. Esto es sintomatología severa, ¿ok? Y para poder brindar una terapia ya continua de reposición, digamos una vez controlado el cuadro severo, también podemos aplicar o administrar ampollas de sulfato de magnesio cada 3 a 4 horas, ¿ok? Hasta que pase o sobrepase el valor de 1. Y no exceder tampoco de 10 gramos de magnesio en 6 horas. Ahora, ¿cómo se logramos, doctor? Bueno, cada ampolla de sulfato de magnesio de 10 mililitros equivale a 2 gramos. Quiere decir que si yo puse aquí que el sulfato de magnesio debo corregir de 2 a 4 gramos, es más o menos pues 1 a 2 ampollas, ¿ok? Y aquí corregirlo también, ampolla cada 3 a 4 horas y no excederme de 5 ampollas al día, ¿ok? En 6 horas, perdón. En el caso, bueno, esto ya lo he mencionado, y en el caso de la hipermagnesemia se define como un magnesio mayor a 2.7, causas más frecuentes la insuficiencia renal o un exceso del aporte, ¿no? Ya sea farmacológico, en eclampsia también, ¿no? Que administramos a las pacientes con eclampsia sulfato de magnesio en infusión, y si no estamos vigilando los signos clínicos de una intoxicación por magnesio o de hipermagnesemia, pues podemos caer en ese trastorno y más daño a la paciente. Entonces hay que estar monitoreando. En este caso, el tratamiento se da también en pacientes generalmente sintomáticos, ¿ya? En el paciente asintomático, bueno, si encontramos un magnesio alto, primero remover la causa, corregir la causa, obviamente suspender las infusiones de magnesio, o valorar el problema renal que tenga el paciente, hidratarlo y darle diuréticos que promuevan la excreción del mismo. Y en el caso de pacientes sintomáticos, se puede aplicar o administrar bicarbonato de calcio, también una o 2 ampollas endovenosas en 6 horas, diuréticos, y si es refractario al tratamiento médico, nuevamente recurrir a la hemodiálisis. Y en el caso del fósforo, que es el último, tenemos el valor normal de fósforo, que es de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Hay que saber dónde predomina, huesos, músculos, ¿ok? Y que requiere de vitamina D para su absorción. Entonces, trastornos de fósforo, a la cabeza la hipofosfatemia, que es más frecuente. ¿Ya? La hipofosfatemia se define como un fósforo menor de 0.9 milímetros por litro o de 2.8 miligramos por decilitro. Generalmente se asocia con pérdidas intestinales, pérdidas renales o de redistribución, causas de redistribución. ¿Okay? En este caso, una hipofosfatemia aguda severa
puede cursar con síntomas de debilidad o parálisis de los músculos esqueléticos, incluso también condicionar cuadros de rhabdomiólisis, temblores, convulsiones, incluso el coma. Entonces también es importante que estemos atentos a la corrección de este electrolito, ¿ya? Por más que no se dose de forma muy usual, de repente solo estamos acostumbrados a dosar sodio, potasio y cloro, entonces hay que también entender que de acuerdo a la causa hay que estar monitoreando este electrolito. Tratamiento, siempre tratar la causa subyacente. Generalmente se administra tratamiento endovenoso cuando hay una hipofosfatemia grave, ¿no? Generalmente se asocia a un fósforo menor de 1 miliequivalente por litro, pero si no es grave, la idea es suplementarlo vía oral, ¿ok? Y en caso de que sea grave, la corrección parenteral, pues, se hará con ampollas de fósforo, las llamadas fosfocali, ¿ok? Aproximadamente debemos entender que una ampolla de fosfato monosódico, que es el nombre correcto, equivale a 130 miligramos de fósforo. Entonces, la idea es administrar de 2.5 a 5 miligramos por kilo de peso del paciente en suero fisiológico. ¿Ok? Eso lo tenemos que calcular de acuerdo al peso del paciente. Y generalmente también el fósforo, si se corrige por vía parenteral, debe corregirse por un catéter venoso central. La idea es que tiene una concentración alta de osmoles, entonces de milimoles, entonces no sería ideal corregirlo por vía periférica porque le va a causar flebitis al paciente, ¿ya? Y en el caso de la hiperfosfatemia, pues se define como un fósforo mayor a 4.5 miligramos por decilitro, se da por una disminución de la excreción renal o un aporte excesivo, ¿ya? Por lisis tumorales, por hemólisis, rhabdomiolisis y acidosis láctica. ¿Ok? Entonces, causa más común de la hiperfosfatemia es la incapacidad de los riñones para eliminarla. Y también hay que tener en cuenta causas tan comunes sería el uso de laxantes genéricos. Entonces, el tratamiento, si la forma es aguda, hay que hidratar al paciente con suero fisiológico. Ahora hay que hidratarlo de una manera importante, ¿no? Se usan de 3 a 6 litros en 24 horas, que es muchísimo, ¿ok? Entonces hay que siempre estar monitoreando el fósforo cuando se corrige, porque tampoco la idea es irnos al otro extremo, ¿ok? Siempre hay que tener mucha precaución cuando se corrige con hidratación a un paciente, ¿ya? Y sobre todo las comorbilidades de base. Ahora, se puede apoyar uno con acetazolamida, se aplica 15 miligramos por kilo cada 4 horas, y que es una forma crónica, pues simplemente restringir el fósforo en la dieta, o usar quelantes de fosfatos, se usa mucho en caso de pacientes renales en diálisis. Sevelamer a la cabeza o como uno de los más conocidos, o simplemente dializar al paciente, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado la presentación. Yo realmente les agradezco la paciencia y espero que me hayan entendido. Pido las disculpas del caso por la conexión y por el audio, realmente ha escapado de mis manos. ¿Aló? Sí, Gracias, doctora. ¿te cortó? No, sí se escucha, doctor. ¿Aló, doctor? Sí, te escucho, Lucy. ¿Escucharon lo último? Sí, doctora. Sí, yo creo que todos han escuchado. Más bien te agradezco tu... tú me dijiste que tienes una presentación nueva, me la pasas para tenerla y para transmitirle a los chicos, ¿ya? Justamente, ahorita mismo se la voy a pasar una vez que se restituya la conexión. No sé si ya creo que se perdió la conexión, pero en verdad se lo voy a pasar ahorita que colguemos, y la verdad es que les agradezco mucho, como les decía, por la paciencia. Realmente es algo que ha escapado de mis manos, pero he tratado de hacer lo mejor posible para que ustedes puedan orientarse en el tratamiento. Es un tema complejo, es bastante bonito, y los invito a seguir revisándolo. Revisen una y otra vez las diapositivas y amplíen su información, porque siempre es importante que lo conozcan, porque van a verlo en su práctica médica de forma muy seguida. Entonces es importante que sepa corregirlo y que no sea una corrección al azar, ¿no? Empírica, sino que tenga una base
de corrección más precisa. ¿Sí? Muy bien, Lucita. Muchas gracias, Lucy. No, gracias a usted, doctor Serna, y bueno, a todos. Espero que todo les vaya muy bien. Ahorita les paso la presentación. Ya, gracias, Lucita. Muy buenas noches. Descansa. Cuídense, doctor. Buenas Sí, noches. chao, Hasta chao, luego. Lucy. Chao, chao. Chao, chao. Bien, como pueden ver, la doctora que ha sido estudiante, se formó en la Ricardo Palma, entonces se trabaja ahora en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Rebagliati y es una brillante intensivista. Yo quise hacerle la charla, pero me dicen, no, yo la tengo más actualizada, entonces ni hablar de su tema y teníamos que dejarla que ella, con la mejor buena voluntad, como siempre hace ella las cosas, se desarrolla el tema, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que es, como pueden haber visto, muchos de los problemas en la relación al sodio está relacionado a manifestaciones neurológicas, en relación al potasio, manifestaciones electrocardiográficas, en relación al calcio, magnesio, fósforo, también las manifestaciones neurológicas aparecen como un problema, ¿no? Las hiponatremias y las hipo e hipernatremias son frecuentes en la práctica del día a día, el sodio, el potasio también. Cuando uno encuentra hipercalcemia, lo más frecuente es hipercalcemia, está asociada a cáncer. Hipocalcemia asociada a extirpación de la paratiroides, ¿no? Los pacientes con enfermedad insuficiencia renal crónica terminal hacen hipocalcemias importantes y hacen hiperparatiroidismo secundario graves también. Pero en general, las fórmulas que nos ha dado la doctora García son prácticas que las van a poder usar, hay que tenerlas a la mano nada más y tener claro el concepto. Ella ha sido muy clara en el tema de no pasar de 10 miliequivalentes de corrección de sodio en 24 horas, ni para hiper ni para hipo. Eso puede producir un síndrome de milinolisis póntica central que el paciente se compromete seriamente su cuadro neurológico por la corrección brusca, ¿no? Muy bien, chicos. Creo que ha sido bastante clara la presentación de